Bienvenidos a la sesión de la tarde. Vamos a empezar con una charla magistral que va a estar a cargo de Werner Breitsch. Werner es ingeniero civil de la Universidad de Concepción en Chile y después hizo su doctorado en fluidodinámica en la Universidad de Chile, donde trabajó con Jarko Niño y el profesor Jirka en conjunto con Alemania. Ahí fue donde hizo su doctorado y después se quedó en Alemania un tiempito trabajando en la Universidad de Karlsruhe, y luego entre el 2011 y el 2017 fue académico en el Departamento de Ingeniería Civil y Estructural de la Universidad de Sheffield en Estados Unidos. Perdón, el Reino Unido. Sí, es Inglaterra. Desde 2017 retornó a Chile y está trabajando en la Universidad Católica de Chile. Tiene una producción muy importante en todos estos años de trabajo, muchos estudiantes que han trabajado con él. Trabaja principalmente en mecánica de los fluidos, fluidos complejos, turbulencia, fluidos en el medio ambiente y interacción entre fluido y estructura. Ha sido distinguido con varios premios, Best Reviewer Award del Journal of Hydraulic Research. Eso quiere decir que entregaba siempre en fecha sus revisiones, y otros tantos premios en Inglaterra y en Chile, pero principalmente él me hizo destacar aquí que es buzo, eso es muy importante para trabajo experimental en campo, y motorista. Sé que para llegar a los lugares remotos es mejor ir en moto. Así que, Werner, ha sido un gusto compartir estos días contigo. Bienvenido. Vale, gracias. Oye, dale. Oye, yo primero les quiero dar las gracias, porque yo en realidad soy un piojo chico, digamos. Y cuando me pidieron que presentara algo para ese simposio, digamos, me puse a pensar un poco de que lo que pasa es que yo soy medio caótico, por eso hago turbulencia. Puse a pensar un poquito qué les podría contar que fuera de beneficio en términos de un poco agarrar herramientas de la mecánica de fluidos que pudieran ser transferibles a algunas de las cosas que se hacen en general en las presentaciones que hemos visto en este simposio. Entonces lo que voy a hacer hoy día es un poco hablar de algunas técnicas que en particular nosotros en la mecánica de fluidos la usamos muy regularmente, que son las técnicas de análisis modal. ¿Ya? Y mostrarles por ahí algunas cosas que hemos hecho nosotros para desarrollar métodos que en el corazón están estas técnicas, que son métodos de procesamiento de imagen, métodos para descubrir estructuras coherentes, métodos de filtrado para particle image velocimetry y cosas por el estilo. Un poco que voy a hacer un resumen de eso, y finalmente lo que voy a hacer en la presentación es mostrarles una aplicación de algo que no hemos publicado todavía, que tiene que ver con la estela que se produce a través de medios porosos, de un objeto que es poroso. Ahí les voy a contar por qué tiene sentido hacer eso, pero más adelante les cuento, ¿vale? Ese es más o menos el contexto de lo que vamos a hacer hoy día. Como que casi, no sé si la escuchan mejor así o no. ¿Sí? Ah, vale. La cosa me molesta. ¿Ah? Vale. Sí. Oye, antes de empezar, eso sí, tengo que ser educado y dar, porque uno nunca trabaja solo. Yo, por mi filosofía de vida, no es nunca trabajar solo. Así que tengo que darle las gracias al Johnny Hyam, que fue mi último alumno de doctorado graduado en el Reino Unido, que ahora está de profesor en la Universidad de Liverpool, al Chris Kellogg, que está trabajando ahora nosotros todos nos arrancamos, él está en Lóforo, y a Manuel García Villalba, que es de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, se fijan, el Johnny está en geografía, Chris está en física, y Manuel está en aeroespacial, yo soy ingeniero hidráulico, nos entendemos todos. ¿Ya? Entonces, déjenme contarle un poquito acerca del tema de análisis modal, un poco para fijar el concepto. Cuando estamos hablando de análisis modal,
En el fondo lo que estamos haciendo es que tenemos una señal muy compleja, ¿ya? Y lo que queremos hacer es identificar las fuentes de esa señal. El otro día en las clases pre-simposio estábamos hablando que uno de los ejemplos era el tener una canción de un grupo de música, ¿ya? Un MP3. Entonces la idea es que esa canción es la combinación de una batería, de una guitarra, un bajo, etcétera, 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 la voz. Y la idea es que nosotros tenemos esa canción y queremos irnos de vuelta a tratar de identificar los canales individuales de la batería, de la voz y cosas por el estilo. Entonces, la idea de lo que vamos a hablar es que la canción en este caso es una señal turbulenta, ¿ya? Y lo que vamos a suponer es que detrás de la turbulencia, en todo este desorden, nosotros tenemos estructuras que gobiernan la dinámica del flujo y por lo tanto tenemos que tener métodos que nos separen lo insignificante de lo significante dependiendo de cuál es el problema que estamos mirando. Y es ahí donde entran los métodos de composición. Entonces lo que tienen acá ustedes es un ejemplo donde tienen arriba una estela que se genera por la presencia de un objeto, ¿ya? Y lo que pasa con esa estela es que nosotros tenemos un campo medio, pero normalmente lo dejé en algún lado, ¿sí? Vale. Normalmente nosotros nos gustaría identificar estructuras espaciales que estadísticamente contribuyan en forma significativa a la dinámica inestacionaria del flujo. No sé si eso estuvo una frase muy densa, ¿no? La idea es tratar de encontrar las fuentes del flujo que expliquen la mayor cantidad posible de ese flujo. Y en este caso aparecen dos tipos de estructuras, ¿ya? Que corresponden a lo que se llama los primeros modos. Y estos primeros modos lo que hacen es explicar un gran porcentaje de la energía del movimiento inestacionario del flujo. Entonces en el fondo esta es mi guitarra, este es mi bajo, y empiezo a encontrar, y hay un poquito de ruido atrás, ¿se fijan? A lo mejor la grabación no fue perfecta y yo tengo un poquito de vibración y cosas que me están contaminando la señal. Y en turbulencia yo podría pensar que a lo mejor eso puede ser la escala pequeña, ¿ya? Porque para los problemas de la ingeniería civil, cuando estoy analizando la interacción con una estructura, el transporte contaminante, etcétera, etcétera, lo que normalmente es relevante es la acción que tengan las escalas grandes, no las escalas pequeñas. Sobre todo en temas de interacción fluido-estructura, cuando hay una transferencia de momentum hacia la estructura. Entonces, poder separar, encontrar el orden en ese caos, es lo que intentan hacer estos métodos de composición modal. Entonces, me van a disculpar, no quise poner muchas ecuaciones, sino me interesa más que fijemos el concepto físico de lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es que, imagínense ustedes que yo tuviera, no sé, una señal fácil, una señal bidimensional, que ustedes están viendo una foto de un campo de flujo en el tiempo, ¿ya? Entonces lo que hago yo es que cada instante de tiempo, que es una matriz, porque estoy viendo una distribución espacial de datos de velocidad, lo transformo en un vector columna, ¿ya? Y ese vector columna, cada snapshot en el tiempo, lo transformo en un vector columna y con eso armo una matriz. Y esta cuestión, yo les decía a los chicos el otro día, es lo mismo que yo lo hice en segundo o tercer año cuando estaba estudiando álgebra lineal. Uno puede descomponer esa matriz en sus componentes que son más importantes. Y eso normalmente se hace por medio de la resolución de un problema de árbol electrónico. Y en este caso, en este método, que es el método del Proper Orthogonal Decomposition, lo que hacemos nosotros es resolver ese problema, pero para una matriz de covarianza, lo que sea, ¿ya? El tema está en que lo que obtenemos nosotros finalmente descomponemos esta matriz en tres matrices, ¿ya? En una matriz obtenemos la foto espacial de la estructura de la estructura turbulenta, es decir, esa foto, ¿ya? En este que está acá obtenemos una matriz que es una matriz diagonal que nos indica cuál es la contribución de energía de cada una de estas estructuras que van a aparecer ahí. Y por otro lado tenemos una matriz que es una matriz de coeficientes que nos indican cómo cada una de estas estructuras evoluciona en el tiempo, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces,
Esto normalmente se puede resolver resolviendo un problema de valores propios para la matriz de covarianza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se puede hacer usando algo que yo hacía con matrices de 4x4 cuando era estudiante de pregrado, que es usando una descomposición de valores singulares, ¿ya? Y que si lo queréis llevar a la práctica en MATLAB es una línea, y si lo quieren hacer en Python es una línea también. Así que ahí les puse la línea, ¿ya? Entonces lo único que tienen que hacer es básicamente construir esa matriz y luego van a cualquiera de estos sistemas y las funciones básicamente están programadas. Cuando yo era estudiante de doctorado tuve que hacer toda la cuestión a mano y programar todo eso, y era un tremendo código, y ahora uno básicamente pone SEDU, sabe todo, ¿ya? Ahora, el tema que hay con el Proper Orthogonal Decomposition, y aquí quiero que a ver si me siguen un poquito porque de repente se pone medio raro el cuento. El Proper Orthogonal Decomposition asume que esos modos espaciales son ortogonales, ¿ya? Es decir, que no hay superposición de ninguna estructura con otra, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que cuando uno ve la evolución de los coeficientes de esos modos, pueden contener más de una frecuencia. ¿Se fijan que tienen una historia temporal? Entonces pueden aparecer más de una frecuencia, aparecen evoluciones temporales con modulaciones y cosas por el estilo. Entonces hay gente que dijo, miren, esto es una discusión, es como discutir de religión. No hay una definición de qué es lo que es una estructura coherente, pero mucha gente asume de que una estructura coherente debería ser algo que tenga una sola frecuencia, no varias, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que el Proper Orthogonal Decomposition está básicamente limitado en ese sentido porque es una técnica lineal y no es capaz de separar los modos en frecuencia individual. Entonces, hace un tiempo atrás, el Peter Schmidt, que trabaja en el Imperial College, yo andaba dando vueltas en el Imperial College, conocí al Peter y había puesto un paper en matemática aplicada y lo vi mirando y dije, esta cuestión está buena, ¿ya? Y Peter en ese tiempo había básicamente propuesto esta cuestión que se llamaba Dynamic Mode Decomposition, que básicamente lo que hace es imponer de que la estructura espacial que recuperemos tenga una frecuencia. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que esta técnica no tiene ninguna forma de ordenar las estructuras que se recuperan en base a su contribución a la energía del flujo, ¿ya? Entonces quedamos siempre un poco cortos y qué sé yo, y siempre fue bueno usar el Proper Orthogonal Decomposition porque tiene un significado físico, pero el otro, el DMD, que básicamente un algoritmo, no lo tiene, ¿ya? Entonces, pero bueno, de todas formas lo implementé, lo usé, y lo que les voy a mostrar después es cómo nosotros básicamente integramos los dos para poder obtener respuesta a lo que andamos buscando. Entonces, aplicaciones de estas cosas, ¿ya? La primera aplicación que básicamente vino de la pobreza, ¿ya? En ese tiempo se nos había acabado la plata de un proyecto en Alemania, aunque no lo crean, de repente se acaba la plata en Alemania. Entonces teníamos, en ese tiempo estábamos trabajando con los wakes, que eran los wakes que trabajaba mi profe, el Gerhard Jirka. Trabajaba mucho Gerhard con la evolución de wakes en flujo somero. Entonces, lo que había descubierto Gerhard con Chen era que básicamente nosotros teníamos distintos tipos de wakes dependiendo de un número dimensional que se conoce con el nombre de Shallowness Number, que básicamente indica una relación entre las dimensiones, es una relación entre la inercia y la fricción del flujo. Estamos hablando de flujos que son muy grandes horizontalmente en relación a sus profundidades verticales, que es lo que tienen ustedes acá en el ordenador, ¿ya? Entonces, lo que había pasado era que necesitábamos caracterizar frecuencia y necesitábamos caracterizar estructuras en el wake de los cilindros bajo estos regímenes de flujo somero. Y lo que había dicho el Carl von Hammer, que era un alumno, él era postdoc cuando yo empecé mi doctorado en estas cosas. Carl había agarrado un sistema de laser Doppler anemometry que estaba montado en el canal y había medido esta frecuencia, que era la frecuencia característica
Y esas frecuencias características eran básicamente lo que nosotros necesitábamos para seguir midiendo. Entonces, como yo soy chileno y estoy acostumbrado a jugar con pocas cosas, se nos murió el láser Doppler y teníamos que medir. ¿Ya? Entonces yo fui al supermercado de la esquina y compré tint. Estas cuestiones colorantes de comida, los que se usan en todos lados. Entonces me metí en internet, le busqué más o menos el número de Schmidt, dije esta cuestión puede servir. Y lo que hice fue poner el cilindro en ese tiempo e inyectar la tinta con una bomba peristáltica. Y lo que están viendo aquí ustedes es el vortex street que se genera detrás del cilindro. Entonces, la idea era cómo nosotros podíamos recuperar esa frecuencia. Y lo que hice, básicamente, en esta cuestión fue usar la primera técnica que les mostré, que es el propio ortogonal de composición, donde la secuencia de fotos le hicimos un pequeño preproceso, lo pusimos en el propio ortogonal de composition y recuperamos cierto tipo de información. Y eso es lo que les voy a mostrar. Entonces, lo que hicimos fue, teníamos imágenes, una serie de imágenes instantáneas de las visualizaciones, que básicamente lo que ustedes tienen cuando hacen un video, una secuencia de imágenes. En este caso estaba sacando 25 fotos por segundo. Estamos hablando de una cámara normal, handycam, etcétera, etcétera. A esas imágenes obviamente le tuvimos que hacer una corrección de imagen, un image dewarping, porque los lentes son medio malos, hay deformaciones de imagen, hay que hacer correcciones, etcétera, etcétera, cosas estándar. Lo que hicimos después fue calcular la imagen media del movimiento de la estela, y esa imagen media se la descontamos a toda la serie para sacar las fluctuaciones del movimiento de la tinta. Y al sacar las fluctuaciones del movimiento de la tinta, invertimos la imagen obtenida para que básicamente la alta intensidad representara dónde estaba la tinta. Ahora, lo importante de esto es que la inyección de tinta ocurre en el punto de generación de vorticidad para que la tinta marque zonas de alta vorticidad, que era finalmente lo que andamos buscando nosotros. Y como les conté, cada una de estas imágenes instantáneas se transformó en un vector y armamos una matriz que contenía todas las imágenes que habían sido grabadas por el video. Y estos son los resultados. ¿Ya? Entonces, lo que se ve acá está el cilindro y acá se mueven, el flujo va desde izquierda a derecha. Entonces lo que ustedes ven acá son patch de tinta que avanzan en la dirección hacia abajo. Si ustedes comparan, estos son el modo 1 y 2, que son los dos modos que más contribuyen a la señal de la tinta. Si se nos parecen iguales, pero no son iguales, fíjense en el nacimiento, hay un desfase espacial de estas dos cosas, y de hecho también tienen un desfase temporal, que se lo voy a mostrar después, y eso básicamente, desde un punto de vista de onda, significa que hay una advección de una onda en la dirección del flujo. ¿Ya? Y por lo tanto lo que está mostrando esto es la advección de los vórtices que componen el wake en la dirección del flujo, y esta es su trayectoria. ¿Ya? Y nos aparecieron estos dos, entre paréntesis, contribuyen al 53% de la señal. O sea, son los papis de lo que pasa en el wake. ¿Ya? Y acá abajo nosotros tenemos otro tipo de estructura, que básicamente estas estructuras lo que hacen es explicar el movimiento alternado de los vórtices. ¿Ya? Entonces, esta es la imagen espacial. La pregunta es cómo se comportan temporalmente estas cosas. Y eso, acá tenemos los modos, que son como el comportamiento temporal de esas cosas. Y se fijan que el modo 1 y modo 2 básicamente tienen la misma forma, pero tienen un desfase temporal. Eso nos confirma de que estamos hablando de la misma estructura, con una advección en la dirección de flujo. Acá nos pasa lo mismo con el modo 3 y 4. Los primeros 4 modos sumados contribuyen al 63% del flujo, explican 63% del fenómeno observado. ¿Ya? Y lo que hicimos finalmente fue agarrar esta historia de los coeficientes y calcularle los espectros, y básicamente nos quedamos con las mismas frecuencias que había medido Fontana. ¿Ya? Pero a mí me costó 30 euros. ¿Ya? Entonces, de acá recuperamos la misma frecuencia y además nos quedamos con información espacial de lo que estaba sucediendo en el flujo. Ahora ustedes se preguntarán ¿para qué me sirve esto en un río? Y lo estaba hablando recién con Marcelo. Yo no hago mucho campo porque ustedes verán con este cuerpo no soy una persona muy dinámica, me gusta estar sentado. Pero lo que uno puede hacer es básicamente hacer inyecciones de fluoresceína
¿ya? De hecho, algunos grupos europeos me han contactado por este cuento. Ustedes pueden hacer inyecciones de fluoresceína en el terreno, grabar con un dron y básicamente están construyendo series de imágenes igual a esta. Y pueden recuperar información de frecuencias y de trayectorias de estructuras en el campo, ¿ya? Ahora, yo sé que no lo he conversado mucho acá, pero el tema de tener información de frecuencias de estructura es muy importante, sobre todo si ustedes hacen análisis de interacciones fluido-estructura, ¿ya? Porque si ustedes tienen la generación de una estructura hidrodinámica con una cierta frecuencia que golpea la frecuencia natural de una estructura, tenemos un problema, ¿ya? Porque entramos ahí tenemos un problema estructural serio. Por lo tanto, estudiar la parte no estacionaria de este tipo de fluido es importante para temas de estabilidad estructural. Y acá simplemente esto era para jugar un rato. Esta es la imagen original en un tiempo algo. Y se fijan lo que hice acá, fue básicamente sacarle un par de elementos a esta matriz, sacarle un par de modos y reconstruir la señal original, ir para el otro lado. Entonces, lo que estoy mostrando acá en esta fotito es el video original grabado con la cámara y esta es una imagen que reconstruimos solamente con esos 4 modos. Y se fijan que todas las estructuras pequeñas asociadas a estructuras de más baja energía se perdieron, se suavizó completamente y básicamente esto lo puse ahí para mostrarles que esta cuestión también se usa en el filtrado de señales, ¿ya? Ustedes pueden reconstruir señales básicamente sacando ruido, suponiendo que el ruido, por ejemplo, son componentes de la señal que aportan baja energía a la señal completa. Ahí tenemos una reconstrucción. Ya, entonces, no sé cuánto rato llevo ya. Esta presentación está larga porque no sabía cuánto iba a hablar. Ya es fácil. Esto que está acá es la aplicación también del Proper Orthogonal Decomposition para el proceso de señales 2D y 3D, ¿ya? Y esto principalmente apunta al tema de análisis de resultados de Particle Image Velocimetry y Particle Tracking Velocimetry, ¿ya? Entonces lo que pasa normalmente en este tipo de señales, hay por ahí un paper del Jerry Westerveld del año 2002 que se llama Universal Outlier Detection. Y puso Universal, era como así, wow, nosotros pensamos que finalmente teníamos la solución a todos nuestros problemas, pero la cuestión fallaba. Entonces, lo que yo pensé era que, y me di cuenta, digamos, después, yo soy ingeniero, entonces normalmente veo las cosas, hago las cosas y después las explico, ¿ya? No voy al revés, hago la matemática después de observar los fenómenos, no antes. Entonces, lo que me había dado cuenta yo es que cada vez que yo hacía una descomposición modal de una señal 2D, en los coeficientes me aparecía un pic, un outlier, ¿ya? Entonces me puse a estudiar esa cuestión matemáticamente y descubrí que yo, básicamente, si yo corregía ese pic, ese outlier, y recuperaba una forma más suave de la evolución de los coeficientes, y con esa corrección yo reconstruía la señal, mataba a todos los outliers y más encima los reemplazaba, ¿ya? Entonces era una cuestión, una maravilla, digamos, porque cuando uno tiene señales 2D, señales 3D, uno tiene que hacer una búsqueda espacial y más encima una búsqueda temporal de dónde están los outliers, y básicamente todo el resumen de eso me aparecía en los coeficientes, y si yo lo suavizaba, se me recomponía la señal sin los outliers. Entonces, conclusión, nos escribimos un papercito, ¿ya? Y en ese paper lo que hicimos fue proponer este algoritmo que básicamente hace lo que les acabo de contar, ¿ya? Pero está implementado computacionalmente y todo el cuento y qué sé yo, pero básicamente es lo que les acabo de contar. Y descubrimos que le matamos el filtro al Westerveld. Entonces el Westerveld recuperaba 95% de los datos, nosotros recuperábamos 98%. Así que por eso pusimos el paper, ¿ya? Entonces déjenme mostrarle un poquito lo que hace. Lo que hace esta cuestión, nosotros agarramos 2 bases de datos. Las 2 bases de datos son del profesor Charles Denevaux de la Universidad de Johns Hopkins. Estos son simulaciones numéricas de DNS. Y lo que hicimos con las simulaciones numéricas DNS fue meterle outliers, ¿ya? ¿Por qué estábamos usando simulaciones numéricas y no mediciones? Porque nosotros sabemos cuál es la solución, ¿ya? Entonces lo que hicimos acá fue básicamente introducir estos outliers
y introducirlo con ciertas características, por ejemplo, un porcentaje de vectores incorrectos en relación al total de vectores que aparecían en una solución, y también crear clusters de vectores erróneos, que es lo que normalmente aparece cuando uno hace Particle Dimensional Symmetry y Particle Tracking. ¿Ya? Entonces, lo que tienen acá ustedes es la confirmación de lo que les decía, esto que está acá, el modo 1 y 2 del flujo en el canal, sin ningún error. Y fíjense los modos como les dan suavecito. Y acá está el modo 1 y 2 con errores. Y los modos espaciales se parecen bastante, pero fíjense qué es lo que pasa con los colisiones. ¿Ya? Entonces es una confirmación empírica de lo que les estaba contando. Y lo mismo ocurre acá con el flujo, con este flujo que es un flujo de turbulencia homogénea isotrópica. Entonces, básicamente lo que hicimos fue usar nuestro método y compararlo con otros métodos existentes, y nos encontramos que había, como siempre uno piensa que uno está inventando algo nuevo, bueno, a alguien más se le había ocurrido también usar el propio ortogonal de composición, que era un colega en China, y él le había llamado QBOC, nosotros a esta cuestión le llamamos Poden, no me acuerdo por qué, hay una razón lógica para eso, pero lo que descubrimos es que nuestro método era 55 veces más rápido que el otro, y por lo tanto le habíamos dado el palo al gato. Otra aplicación del propio ortogonal de composición. ¿Ya? Y finalmente, esto hay otro paper que está escrito ahí, pero se lo voy a resumir para un poco entrar al análisis del caso, para que vean un poco físicamente qué es lo que significa esto. Cuando uno hace un POD, uno puede identificar cuáles son los modos dominantes del flujo. De ahí uno obtiene estos coeficientes temporales. Yo esos coeficientes temporales les puedo calcular por espectro de energía. De ese espectro de energía yo puedo reconocer cuáles son las frecuencias dominantes, ¿ya? Y después que tengo esa frecuencia dominante, hago un DMD, que es un método no lineal, pero que no tiene un ranking, y lo que hago yo es buscar por esa frecuencia en el DMD. Y una vez que la encontré, eso me dan estructuras espaciales que tienen frecuencia única. Y eso fue lo que propusimos en este método. Lo único que este método solamente funciona para flujos someros de tipo costero, de tipo de grandes ríos. No funciona para flujos 3D, porque los flujos 3D tienen otro nivel de complicación. Entonces veamos un ejemplo. Este ejemplo que les voy a mostrar, estamos hablando de flujos porosos. ¿Ya? Ya les conté un poco esto. Desde un punto de vista hidrodinámico, si ustedes miran un espectro, un flujo poroso, normalmente lo que van a encontrar es que en vez de que le aparezca el menos 5 tercios, que es la pendiente Kolmogorov-Richardson, lo que van a encontrar ahí es que esta cuestión le va a aparecer una pendiente menos 3, porque tenemos un proceso de cascada inversa de energía, y básicamente lo que aparece acá, aparecen estos two-dimensional coherent structures, ¿ya? Que son estructuras que tienen grandes dimensiones, que se comportan linealmente, y que básicamente contribuyen mucho a los temas de transporte de masa, sedimento, etc. Entonces, en particular en este proyecto lo que quería ver yo era el forzamiento topográfico, que Gerhardt había identificado como el mecanismo de formación más importante en temas de estructuras coherentes bidimensionales en flujo natural. Y en particular, a mí me interesaba este problema, ¿ya? Que se lo voy a poner aquí muy rápidamente. El problema que me interesaba era que en ese tiempo estaba preocupado por problemas de Europa, ¿ya? Porque no estaba en Chile todavía, ahora estaba preocupado otras cosas. En ese tiempo teníamos problemas de extracción de energía en parques eólicos. Cuando los parques eólicos crecen y se empiezan a formar estos arreglos de grandes dimensiones de los parques eólicos, hay un momento en que algo ocurre y la extracción de energía empieza a bajar, ¿ya? Y nosotros, de alguna forma, hablando con ingenieros y con gente por ahí, nos habían dicho que esto estaba asociado al tamaño del parque eólico, ¿ya? Y entonces, yo más bien mecánica fluido, estos problemas prácticos siempre los trato de reducir a problemas genéricos, ¿ya? A problemas genéricos donde yo tengo un medio poroso por el cual penetra un fluido y se forma una estela, y básicamente lo que quiero hacer yo es investigar por qué se produce eso. Y entonces empezamos a ver de que eso también podía servir para explicar algunos papers que habían hecho en patch de vegetación, que estamos hablando del mismo problema, que podía ser el flujo a través de una ciudad, y que incluso podría ser en los grupos de turbina manomotriz que están
ultra importante en estos días en Chile. Y le puse ese arbolito que está ahí, voy a volver a ese arbolito más tarde. ¿Ya? Porque en un momento yo andaba por ahí, no me acuerdo, creo que estaba en Cambridge o algo así, y un profe me dijo, ah, ya, pues tú eres ingeniero, los ingenieros siempre hacen todo cuadrado. ¿Ya? Yo le dije, sí. O sea, son cilindros, son cuadrados, no. Y me dice, ¿y qué haces cuando tienes un árbol? ¿Qué es un árbol? Es un círculo, un cono, un cuadrado, ¿qué haces con un árbol? Y me dejó pensando el viejito. ¿Ya? Me dejó pensando, yo voy a contestar la pregunta después en un ratito. Entonces, para variar, uno piensa siempre que uno está haciendo algo original, pero alguien ya estuvo ahí. ¿Ya? Entonces, en el año 1971, yo no había ni nacido. ¿Ya? El Ian Castro ya estaba haciendo experimentos de wakes en el curso. ¿Ya? Entonces, lo que hice fue agarrar un tren y lo fui a ver. ¿Ya? Y nos sentamos a conversar un poco de este tema. Y el Ian me contó, me pasó el paper, todo el cuento, y me dijo que básicamente él había encontrado algunos cambios del número de Struble en función del Reynolds. ¿Ya? El número de Struble es básicamente la dimensionalización de la frecuencia con la longitud característica, la velocidad característica, y el número de Reynolds es amigo de todos nosotros. ¿Ya? Y resulta que Gerhardt en el año 95 también había hecho observaciones de estas cuestiones, y yo en ese tiempo ya no lo tenía al lado porque ya no estaba con nosotros, pero no pude conversar, pero por lo menos encontré un paper que también me mostró algunas cosas. Y encontré este paper de Nicole Nims, y el Ian Nims, profesor en la UCL, y Ian había encontrado que básicamente la respuesta, la formación del wake era dependiente de la porosidad del grupo. Entonces sus resultados en efecto son resultados numéricos. Ian partió con un cilindrito chiquitito y ese cilindrito tenía su wake chiquitito. Empezó a poner cilindro uno cerca de otro y se observa aquí que cada cilindro conserva su wake individual, pero hay un momento en que esta cuestión crece y se produce la aniquilación de vorticidad. No sé si aniquilación es la palabra correcta, pero vorticity annihilation. Y hay un momento después de eso en que esta cosa comienza a tener básicamente una respuesta grupal. ¿Ya? Dejamos de ver la contribución de los cilindros chiquititos y básicamente esto empieza a ser un obstáculo grupal. ¿Ya? Y se forma un wake de gran escala asociado al grupo. Lo que había encontrado Stanley, que es un profe de Manchester, era que básicamente la frecuencia de la estela que se formaba abajo, independiente de cómo esté compuesto el grupo, es dependiente del tamaño del grupo. La Heidi Neff había hecho estos experimentos en el MIT, después estos son experimentos ya en el canal de flujo, donde hicieron observaciones también del patch de vegetación. Ella estaba más interesada en la formación de una zona muerta justo detrás, por temas de acumulación de sedimento y cosas por el estilo, y salió con este modelo que lo publicaron en el Journal of Fluid Mechanics, donde básicamente uno hace una modelación del crecimiento de los shear layers, que son la zona que se separan en las partes laterales del obstáculo, y en el punto de intersección de estos shear layers es donde se origina el wake. Y la verdad de las cosas es que los resultados de ella validaban bastante las observaciones del Ian Nims, que había hecho esas simulaciones numéricas en UCL. Entonces, en ese momento yo volví a Alemania, y volví a Alemania por una razón muy simple. En Alemania en ese tiempo, no creo que esté ahora funcionando, en ese tiempo Gerhardt había construido un canal de agua somera, que es un canal que tiene 5 metros de ancho y como 20 metros, 15 metros, 20 metros de largo, y que aceptaba profundidades de un par de milímetros. Entonces teníamos condiciones de flujo somero extraordinarias, y teníamos una bomba controlada y una serie de cuestiones. Entonces me fui para allá, y aquí tiene una visualización de las diferencias que ocurren entre un obstáculo poroso y un obstáculo sólido. Entonces, fijan aquí, el wake básicamente empieza desde justo agua abajo del obstáculo, y aquí básicamente hay una percolación por el medio que un poco traslada ese punto de generación del vórtex a una posición agua abajo. Y aquí tienen una vista frontal de eso. Fijan, este es el flujo de percolación. Estos que están acá son los shear layers laterales que se forman con la separación del grupo. Aquí abajo estos dos shear layers se encuentran, y en ese momento generamos el von Karman Street, que es el wake. Entonces,
Yo no me quedo nunca, lo que fui a la ferretería y me compré unos buenos metros de tuberías de PVC. Como había estudiado ingeniería y me habían hecho hacer mezclas de hormigón y todas esas cuestiones, soy ingeniero civil. Me preparé un tarrito con hormigón y empecé a llenar tubitos, ¿ya? Y llené los tubitos y llené no sé cuántos tubos, eran hartos, fueron varios días de trabajo. Y finalmente empecé a armar arreglos de estos tubitos pequeños para formar arreglos de grandes dimensiones y arreglos con distintos niveles de porosidad. Entonces lo que les voy a mostrar son cuando tenemos alta porosidad, cuando tenemos media porosidad y cuando tenemos baja porosidad, ¿ya? Porque eso es lo que había dicho IMS, que controlaba todo lo que pasaba en este web. Entonces acá un poco lo que pasa con los experimentos. Estos experimentos en este tiempo yo tampoco tenía plata, ¿ya? Entonces lo que hice fue escribir un código para hacer Particle Tracking Velocimetry y usé unas cámaras, una Handycam, y esa Handycam la colgué por aquí arriba de una grúa. Le puse unos flotadores de polipropileno al flujo y básicamente medí en 3 planos. Estos planos los calibré, después los reconstruí, toda la chaya, cosas estándar, ¿ya? Y analicé varios casos, pero solo de estos 3 casos que están acá hice mediciones de PIB. Un caso con alto nivel de porosidad, otro caso con bajo nivel de porosidad, y otro caso con medio y otro caso con bajo nivel de porosidad, ¿ya? Entonces, estos otros casos que están acá básicamente corresponden a casos que hicimos visualizaciones, y estos 3 casos que están acá correspondían al mismo número de Reynolds, correspondían al mismo número del Challones number, etcétera, etcétera, etcétera. El único parámetro que diferenciaba un experimento del otro era básicamente el nivel de porosidad. Visualizaciones de flujo. Estas visualizaciones de flujo lo hicimos desde abajo del canal porque nunca habíamos podido medir ortogonalmente el canal desde arriba, porque no teníamos techo para eso. Pero esto básicamente se hizo una rectificación de imagen estándar y así quedan. Y acá ustedes están básicamente viendo el caso con alta porosidad, ven cómo se alarga el nivel de percolación y sucesivamente distintos casos donde se han variado distintos parámetros. Los resultados, esto que está acá es el campo medio de flujo. Entonces tienen sobre la magnitud y la velocidad, tienen puestas las líneas de corriente. Aquí tienen el caso, el obstáculo que tiene un alto nivel de porosidad. Y básicamente ustedes ven cómo se alarga el wake. Acá tienen el nivel de porosidad medio y aquí tienen el de baja porosidad. Pero aquí yo había diseñado el obstáculo de porosidad media para tratar de calzar de alguna forma las configuraciones geométricas en las cuales se habían visto estas fallas de campo eólico. ¿Ya? Entonces fíjense lo que se ve aquí. El punto de unión, uno esperaría que a medida que yo bajo la porosidad, este punto de unión, donde se forma el Fontana Street, debería acercarse al obstáculo. Y sin embargo está más cerca para el medio que para el de baja porosidad. De hecho, si uno mira, estos son la energía cinética turbulenta. Pseudo le puse ahí porque básicamente tenemos 2 componentes de velocidad, nos falta una, pero suponemos que es baja. Nosotros tenemos que los altos niveles de energía cinética turbulenta, que es donde básicamente ocurre el wake, se empieza a generar el wake, está mucho más adelantado para el de media porosidad que para el de baja porosidad. Conclusión inmediata, la porosidad no es un parámetro que define las propiedades del wake. Por lo tanto, lo que estaba haciendo IMS estaba malo. ¿Ya? Y después lo discutimos y lo logré convencer que era así. Me trató de pegar primero, pero yo soy latino, entonces me arranqué con todo. Aceptó que estaba malo porque era un tema de algunas suposiciones que le había hecho en el método numérico. Pero acá empezaron a correr las cosas interesantes. Miren, fíjense, en estos puntos el de alta porosidad, el de baja porosidad, media porosidad y el de baja porosidad. Y lo que hicimos acá fue recuperar señales unidimensionales en cada uno de estos puntos a partir de los datos de Particle Image Velocimetry. Sacamos señales como si hubiese sido medido ahí con una dB o lo que sea. Y en cada uno de esos puntos nosotros calculamos la función de autocorrelación. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran la función de autocorrelación, acá se dan cuenta que en este punto, el punto inmediatamente abajo del obstáculo, donde tenemos la percolación, el flujo que viene saliendo, que ha percolado el obstáculo, la función de autorrelación en ese punto es relativamente plana.
para el caso de alta porosidad y para el caso de baja porosidad. Pero fíjense lo que pasa aquí. La función de autocorrelación es exacta a lo que uno observa agua abajo en el punto de generación del wake. ¿Ya? Entonces, parece que habíamos encontrado algo. A todo esto no me pregunten qué hay adentro del wake, no tengo idea. O sea, dentro del obstáculo. No me dio la capacidad técnica para poder medir adentro. Ahí no sé. Tengo teoría, se la voy a contar. Entonces lo que hice acá fue agarrar las series de tiempo y hice un cálculo con el Dynamic Mode Decomposition para poder obtener las estructuras que explican los aspectos más importantes del flujo que estábamos observando. Entonces acá lo que ven ustedes es básicamente, acá no hay ninguna estructura y acá básicamente se empiezan a formar los vórtices que definen lo que pasa en el wake. Esto es como uno ve en líneas de corriente los vórtices que son afectados en la dirección hacia agua abajo. Y básicamente para cada uno, recuerden que estos tres planos no fueron medidos simultáneamente, fueron medidos independientemente, por lo tanto cada análisis tenía que ser independiente. Pero cada estructura tenía básicamente la misma frecuencia. Y acá está lo interesante. Lo interesante de los resultados para el caso de media porosidad fue que aparecieron estas macroestructuras que están acá, que básicamente provienen desde dentro del arreglo de obstáculos. ¿Ya? Es decir, la teoría hasta ese momento era que el impacto de estos dos capas de corte producía una inestabilidad en este punto que causaba el von Karman-Schmidt. Pero básicamente lo que encontramos nosotros es que vórtices de ese tamaño ya venían generados desde dentro de la estructura y venían básicamente con la misma frecuencia que la estela. ¿Ya? Y eso no lo observamos para bajos niveles de porosidad. Lo que sí observamos es que, independiente de lo que pasaba, todas las estelas tenían básicamente la misma frecuencia que confirmaban las observaciones Standing, que no importa el nivel de porosidad, lo que importa es el tamaño del grupo. Nosotros teníamos finalmente wakes que tenían una frecuencia única. Esto fue evidencia suficiente para poner en discusión que la porosidad no define las características del flujo. Entonces, volví a la pregunta del arte. ¿Cómo puedo clasificar yo un medio poroso si no es con la porosidad y no es con ese tipo de parámetros? Entonces, ahí no queda más cosas que ponerse a estudiar, ¿no? Hasta que llegué a un libro del Kenneth Falconer que era de geometría fractal, ¿ya? Y finalmente llegamos a un tipo de geometría no euclidiana, que es la que normalmente usamos en ingeniería, pero que es muy poderosa para caracterizar muchos sistemas complejos, que los ecólogos, que siempre miramos para el huevo, lo usan desde hace mucho tiempo para hacer clasificaciones de bosques, de árboles, de especies y de geometrías que son sumamente complejas. Entonces, no se lo voy a mostrar ahora, pero en el último grant que tuve en el Reino Unido, nosotros lo que hicimos fue básicamente clasificar características de flujo en base a sus propiedades de geometría fractal. ¿Ya? Y de hecho lo que estoy haciendo ahora tiene que ver con forzamiento por geometrías fractales, porque el Christoph Vasílikos en el Imperial encontró que además de ser bonito trabajar con geometría fractal, la geometría fractal produce una disipación de energía que es mucho más poderosa que cualquier otro tipo de forzamiento. Es decir, si ustedes tienen un flujo que viene con alta velocidad, ustedes ese flujo lo detienen con un medio poroso más eficientemente si ese medio poroso tiene una geometría fractal, ¿ya? Que tiene que ver con multiforzamiento, escala y y bueno, y para terminar les quería contar solamente, en el año 89 Gary Leal se puso un paper que era un paper analítico que me costó mucho leerlo, pero en ese paper analítico él habla de un tema que se llama de acumulación de vorticidad. Y el análisis que hace él es básicamente
análogo a lo que debería estar pasando dentro del obstáculo de media porosidad. Y esa acumulación de vorticidad genera una inestabilidad que proviene desde dentro del grupo, no proviene por la separación. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de medir dentro del obstáculo para comprobar que la teoría de Geleal es de hecho correcta y encontrar un poco el límite del latch-out de estructuras tipo, ¿cómo se llaman? Wind farms, ¿ya? Porque no es llegar a implantarlas de ninguna forma, hay ciertos límites. En el momento que ustedes lo hacen crecer demasiado y logran geometrías de este tipo, les bajó la extracción de energía, ¿ya? Y ahora estamos empezando en la Universidad Católica a investigar el efecto de estas cuestiones en farms de turbinas aeromotrices, porque normalmente estos van en arreglos de grandes números de turbinas, porque por el tema de conectividad, el cableado es muy caro, la conexión al sistema interconectado central es muy caro, por lo tanto normalmente estas turbinas tienen que estar agrupadas. Y nosotros tenemos que evitar problemas como ese, porque se hace la inversión y se ocurre esta inestabilidad hidrodinámica, empezamos a perder plata porque bajan los niveles de eficiencia de extracción. Así es que ahí estamos, haciendo mecánica fluido, haciendo ingeniería hidráulica y tratando de encontrarle sentido para las cosas prácticas. Muchas gracias. Muy bien, tenemos un rato para preguntas del público. Bueno, gracias. Vamos a tratar de aplicar aunque sea el 1% de todo lo que nos mostraste. En lo que tiene que ver con el arreglo poroso, lo que se logra es una separación más tardía y al final que tenemos el mismo nivel de energía cuando se juntan, porque eso para el proceso de erosión, quizás lo que estamos trasladando el proceso de erosión más abajo, pero quizás si tenemos la misma energía el proceso va a ser igual, los valores de erosión van a ser similares. O sea, la amplitud de la estela es la misma, pero los niveles de energía bajan porque hay mayor cantidad de vórtices presentes y hay mayor disipación de energía. Lo que pasa es que en este tipo de configuraciones no es muy funcional, pero cuando tú ingresas a obstáculos que son de multiescalas, de escalas distintas, ahí algo ocurre, ¿ya? Tú tienes un espectro de energía, Richardson-Kolmogorov. Cuando lo fuerzas con un obstáculo te está inyectando energía a ese espectro en una frecuencia. Cuando tú lo usas con multiescala, básicamente tienes relaciones de distancia entre frecuencias y lo inyectas simultáneamente. Algo pasa con el flujo, que esa pendiente de menos 5 tercios es un bajón. Y eso se traduce en una disipación aumentada de energía. Esto fue la primera parte para poder entender esas cosas. En realidad, y Luciano lo sabe porque recién estábamos hablando de eso, a mí lo que me interesa es el forzamiento fractal. Porque si uno logra entender esa dinámica, yo me podría después ir a construir bosques para proteger contra aluvión, por ejemplo. Allá va la cosa. Este caso es un primer paso para que avancemos para allá. Muy buena la charla y realmente me interesó mucho. Me interesó mucho también, como decía Marcelo, el asunto de la estructura porosa, pero me llamó la atención en los ensayos tu estructura era una grilla rectangular con todos los palos, digamos, puestos en fila, ¿no? Entonces, evidentemente creo que ahí es el avance hacia la estructura fractal, porque esto me hace acordar una especie de, digamos, trabajando con ondas, es como la generación de distracción dentro de la estructura. Es lo mismo, entonces eso es la vorticidad acumulada. Y entonces, ¿cuál es el nivel, digamos, de reducción del flujo realmente o de la distribución de turbulencia dentro de la estructura que luego se te propaga detrás, digamos, en función de la geometría que tenés de la distribución de los elementos en el cuerpo?
eso. Bueno, eso es lo que estamos, digamos, porque todo el mundo había hecho esto inline, staggered arrays y qué sé yo, pero son casos muy particulares, entonces la porosidad primero no explica su arreglo. No hay un parámetro que nos permita geométricamente clasificar si la cuestión está inline, staggered y todo el cuento. Ahí viene el tema de la dimensión fractal, de la lagularidad, etcétera, etcétera, etcétera. La única diferencia con el tema acústico es que acá estamos hablando de fenómenos no lineales. El tema acústico se analiza bien desde un punto de vista lineal y de hecho los aisladores acústicos más eficientes son porosos, no son sólidos, ¿ya? Que básicamente, o sea, uno hace un shift de frecuencia a otra frecuencia. En este caso, la geometría que está mostrada aquí no pasa nada de eso. Es simplemente un ejercicio para comprobar este nacimiento de la inestabilidad desde dentro y romper un poco el esquema de que se debía a la separación del flujo. Pero vamos para allá, vamos para allá. Lo que pasa es que para ver el tema de flujos de energía, uno tiene que hacer mediciones del flujo en 3D, ¿ya? Porque uno tiene que resolver lo que se llama el Velocity Gradient Tensor, y a partir de eso uno puede hacer balances de energía y ver para dónde van los flujos de energía. Mediciones 2D y en medición en un punto uno no resuelve esos gradientes, por lo tanto, recién hace 5 meses terminó el análisis de los datos, se demoró 1 año y medio en resolver una medición tomográfica detrás de unos de estos. Y ahí estamos, y aparecen pendientes y aparecen cosas raras. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy buena. En cuanto al parámetro de shallowness que mencionas, recuerdo que el trabajo de IRCAP predecía cuál era el tipo de forma de los wakes que se presentaban atrás de acuerdo a ese parámetro. Cuando vos utilizás, se rompe, no funciona. ¿Y qué valor del parámetro tenías? Lo que pasa es que, recuerdo lo que conversábamos el otro día, yo soy medio talibán para mis cosas, entonces cuando tengo un objetivo diseño el experimento para ir atrás de ese objetivo. Y empiezan a aparecer preguntas como esa. Para contestarla lo que hay que hacer es un análisis sistemático con distintos shallowness numbers, y ese trabajo no lo hicimos. Pero lo que sí sabemos es que bajo los shallowness numbers que estábamos trabajando nosotros, deberíamos haber visto un tipo de estructuras que no vimos. Y por lo tanto las observaciones de Gerhardt para sólidos, de Chen y Yerka, digamos, no nos funcionaron en ese caso. Y ahí a lo mejor hay un trabajo que se puede hacer. Lo que pasa es que yo ya no tengo un shallow water basin para poder hacer experimentos de estos tipos. En Karlsruhe ya lo rompieron, porque llegó después de la muerte de Gerhardt, llegó otro profesor y realizó el laboratorio en base a la necesidad de investigación que tenía él. Así que perdimos ese canal y bueno, a lo mejor por acá tenemos más espacio y podemos construir uno. Bueno, otro. Para la inyección de tinta por reconocimiento, ¿propone que sea continua o pulsante como para detectar mejor las estructuras? Tiene que ser continua, pero tiene que estar en el origen de vorticidad por ejemplo, en Alemania lo están usando en estos momentos en la punta de espigones para analizar. Cuando tiene un campo de espigones entre el canal principal y el campo de espigones, tiene una capa de corte. Entonces están inyectando en la punta del espigón para visualizar esa capa de corte y así hacer clasificaciones de ingreso de intercambio de masa y al mismo tiempo hacer cuantificación de los vórtices y del tipo de frecuencia que involucrado, etc. Está bonito. ¿Cómo andas? Si te quedas para mañana, vas a ver que yo mañana presento un poco de lo que son los espectros de energía, pero de presiones. Y ahí, viendo este -3 que te da vos, en vez del conocido -7 tercios, por lo menos en el espectro de presiones, tenés 3 componentes del rango inercial de -11 tercios, -7 tercios y -3. Cada uno según la parte inercial, digamos, del espectro, se compone por esos 3 al mismo tiempo. Pasa que en cada pedacito del rango inercial que se ve, uno le gana al otro. Generalmente uno trabaja con el -7 tercios, pero uno está, el de -7 tercios, por ejemplo, es la interacción turbulencia-corte, el de -11 tercios, interacción corte-corte,
de primer momento y el de menos 3, corte, de segundo momento. Capaz que tiene que ver, yo hago la comparación, ¿no? Porque presión y velocidad están... Lo que pasa es que son cosas, desde un punto de vista analítico, son cosas un poquito distintas, digamos. Lo que estás viendo acá tú es básicamente un espectro de energía que está asociado a los niveles de turbulencia, que es básicamente una dirección. Tú estás midiendo un escalar, ¿ya? Midiendo un escalar. Entonces tú básicamente puedes replicar alguna de las cosas que hizo Kolmogorov y recuperar, por ejemplo, el menos 70 que aparece en el espectro de presión, ¿ya? Pero ese espectro de presión depende de dónde lo mediste. ¿Ya? Si pusiste la presión en el lecho, te van a dar cosas distintas que si está en la columna de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay harta información acerca de espectros de presión. Lo que pasa es que a veces te aparecen con los espectros de presión, los espectros de presión son muy dependientes del signal conditioning que se hace para básicamente amplificar la señal de voltaje del espectro de presión. Ahí te aparecen algunas cosas raras que están por el estilo. Al menos cetotercios sí aparecen. Hola, ¿qué tal? Quería preguntar sobre la primera parte, que vos hiciste como una especie de clustering, donde vos tomaste las componentes principales de la matriz ortogonal, filtraste y después volviste a armar sintéticamente más o menos. ¿Probaste alguna otra? Si bien tiene mucho sentido físico hacer esta metodología, podrías haber usado metodologías por ahí, redes neuronales, por ejemplo, o alguna otra de clustering y hacer algo parecido y ver qué te da. Mira, lo que pasa es que hay 1000 métodos de composición lineal. El único que te aporta energía física es el propio ortogonal de composition. Hay otros métodos como Independent Component Analysis, Negative Matrix Decomposition. ¿Ya? Esta cuestión viene de tratamiento de señales, no es algo que saquemos debajo de la manga de nosotros, la gente que hace mecánica fluida. Redes neuronales no funcionan muy bien para este tipo de cuestiones porque lo que hace es clustering, no te hace separación de señales. Pero lo que funciona relativamente bien son las transformadas wavelet. ¿Ya? Lo que pasa es que realmente hay en este tipo de flujos que son flujos de macroescala, donde básicamente en la macroescala los grandes vórtices tienen un comportamiento lineal, no hay mucha diferencia entre distintos métodos. Pero la parte no lineal empieza a tener mucha importancia si las escalas de interés tuyas están en la parte, están en la zona inercial, en la parte de disipación, ahí ya la cosa se empieza a complicar harto. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Werner. Muchas gracias, Werner.